Gloria a Dios. Isaías capítulo 7 verso 10. Gloria al Señor, aleluya. Qué hermoso, hermano. Sabe, yo estaba haciendo la construcción de mi casa y la fundación es fuerte. Hay que abrir huecos, hay que hacer zapatas y es fuerte el trabajo. Amén, gloria al Señor. Y hoy, hermano, estamos aperturando este culto, pero gracias a Dios por la unción santa de Dios que está sobre mi vida ahora, en el nombre de Jesús, aleluya. La palabra de Dios dice así en Isaías capítulo 7 versículo 10: en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre del Señor Jesucristo. Habló también Jehová acá diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pueden sentarse, gloria a Dios. Todos los lectores de la Biblia conocemos la historia de la creación, del principio de la creación. Cuando vamos a Génesis, nos encontramos con la palabra que dice: en el principio creó Dios los cielos y también la tierra. Amén, aleluya. Y quiero ir un poco rápido para dar tiempo a nuestro segundo predicador. Y cuando vamos leyendo la palabra de Dios, nos encontramos que Dios por su palabra creó todas las cosas que nosotros podemos contemplar: el mar, los peces, la tierra y todos sus animales terrestres. Amén. Las grandes lumbreras y todo lo que podemos observar fue creado por la palabra de Dios. Pero Dios tenía un plan. Amén, aleluya. Y aunque alguien llamado Luzbel, Luzbella, lucero de la mañana, se había rebelado contra Dios, sin embargo, él no pudo echarle a perder los planes a Dios, porque cuando Dios traza un propósito, lo cumple porque lo cumple. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que luego que Dios creó todas las cosas, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Dónde están los que se parecen a Dios en esta noche? Creó al hombre a su imagen y semejanza, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y luego que le da vida a ese hombre, no lo pone en cualquier lugar, sino que lo coloca en el huerto del Edén. Ahí coloca al hombre. Amén, aleluya. Ahora Dios establece al hombre algunas leyes para que las cumpliera y le fuera bien. De todo árbol del huerto ustedes pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comáis, ciertamente moriréis. Amén. Hay cosas que Dios nos prohíbe para nuestro bien,
Hay cosas, hay lugares que Dios dice no frecuentes ese lugar por nuestro bien. Hay cosas, hermano Carlos, que Dios nos advierte, dice, no vayas allá, no vayas allá. Repite la palabra de Dios, porque es lo que quiere resguardar tu vida, aleluya, y que te vaya bien. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, el tigre tenía su tigra, el león tenía su leona, pero el hombre estaba solo. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a ser una compañera. Amén, gloria al Señor, aleluya. Hizo caer un sueño profundo, anestesió al hombre. Y luego que estaba bien dormido, le sacó de su costilla. Y luego hizo una mujer, una hermosa mujer. Yo siempre digo que si ha habido necesidad en el hombre de tener 2, 3 mujeres, Dios le hace 3. Pero le hizo una. Aleluya. Y siempre me gustan las palabras que dice nuestro obispo, que al lado, algunos dicen detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero es al lado de un gran hombre está una gran mujer. Aleluya, gloria al Señor. Y mientras Adán hacía su trabajo, Eva se puso ociosa, porque cuando estamos ociosos nos vienen muchos pensamientos extraños a la mente. Y ella visitó el lugar que Dios había dicho que no visitara. Y cuando llegó allí, le estaban esperando con salutaciones, con flores, porque el diablo se viste como ángel de luz, como corderito. Amén. Y habló a través de un animal, una serpiente, y empezó a interactuar con ella. Con que Dios ha dicho que de todo árbol del huerto no pueden comer ellos. No. Él no dijo así. Él dijo que pudiéramos comer de todo, ¿verdad? Amén. Ahora digo que ni lo tocáramos. Dios no puso esa palabra. Esa la puso ella. Sin embargo, hermano, Eva pecó, desobedeció delante de la presencia de Dios. Y no solamente ella, sino que también compartió con su esposo, con su marido, el cual aceptó el bocado de la desgracia. Amén. Y luego que comieron, le fueron abiertos sus ojos. Ellos no eran ciegos, pero eran seres inocentes. Luego que pecan, su conciencia fue abierta. Se dieron cuenta que estaban desnudos y corrió uno a la derecha y otro a la izquierda. Amén. Y sabe, Dios siempre venía a visitarlos a ellos. Y cuando Dios, aleluya, vino a visitarlo al aire del día, no los encontró donde los había dejado. Entonces, con una voz audible y hermosa, comenzó a llamar: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán salió de allá de detrás de la rama, de debajo de la rama, y le dijo: oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que me diste por compañera. Aleluya, porque uno siempre tiene a quien echarle culpa. Cuando quiere salir del rollo, es culpa de este, es culpa del otro. No, cada uno debe asumir su barranco. Tantos dicen gloria a Dios. Pero por esta causa, hermano, Dios tiene que hacer un sacrificio. Amén, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Dios tuvo que vestirlo de pieles de animales. Amén. Pero lamentablemente, aunque Dios los vistió, no pudo dejarlos en el huerto. Tuvo que sacarlo de ese lugar. Y cuando lo sacó, comenzó la desgracia sobre la raza humana. Por primera vez, dolor de cabeza.
por primera vez fiebre. Amén, aleluya. Y comenzó el hombre a sufrir los embates de la desobediencia. Pero había una promesa de Dios de que de la simiente de la mujer, amén, nacería el que nos libertaría. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Los hombres comenzaron a multiplicarse y a multiplicarse, pero a través de la multiplicación también se multiplicaba el pecado. Era tanto, hermano, que eso desagradó a Dios. Y un día Dios decidió exterminar con todo, pero un hombre halló gracia ante los ojos de Dios. Amén, gloria a Dios. Y bueno, hermano, aunque se salvaron 8 personas, sin embargo, el pecado iba ahí acompañándoles. Porque si no nos cuidamos, el pecado está a la puerta. El pecado te acompaña a todas partes, pero no dejes que entre a tu corazón. No dejes que te contamine. Aleluya, gloria a Dios. Dios levantó hombres. La degradación fue tremenda. De 969 años a 900, 800, a 700, a 600, a 500, a 400, hasta que la Biblia dice que, hermano, la existencia del hombre serían ¿cuántos años? 80 para el más robusto. Amén, aleluya. El diablo había vencido la imagen de Dios. Amén. Y el diablo se creía el invencible, el que tenía el cinturón de la victoria. Ningún hombre podía enfrentarlo y vencerlo. Amén. Pero había una promesa y Dios cumple su promesa. Yo estoy predicando, algo se está cocinando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algo se está preparando en esta noche, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Isaías le da esa profecía a Acaz, cuando Rasín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalía, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Esta era una de las profecías dadas a su pueblo acerca de la manifestación de Dios en carne, pero que a lo largo del tiempo fue olvidada por el pueblo. Se dice que de Malaquías al nacimiento de Jesús pasaron 400 años, los cuales fueron llamados los 400 años de silencio. Los 400 años de silencio se refieren al tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, durante el cual, por lo que sabemos, Dios no dijo nada, no hubo ninguna escritura. El periodo de los 400 años de silencio empezó con la advertencia al final del Antiguo Testamento: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5 y 6. Y terminó con la llegada de Juan el Bautista, el antecesor de Jesús. En el momento que Malaquías hizo la advertencia, cerca del año 430 antes de Cristo, los judíos habían regresado a Israel del cautiverio en Babilonia, pero regresaron como comerciantes, no como pastores. El período medo-persa todavía gobernaba Israel y el templo fue reconstruido. Se había restaurado tanto la ley como el sacerdocio de la línea de Aarón.
Y los judíos dejaron de adorar a los judíos y dejaron de adorar a los ídolos. Sin embargo, la advertencia de Malaquías no fue sin causa. Los judíos maltrataban a sus esposas, se casaban con paganos y no diezmaban. Los sacerdotes descuidaban el templo y tampoco enseñaban al pueblo los caminos de Dios. En definitiva, los judíos no honraban a Dios, y eso es triste. En el año 333, Israel cayó ante los griegos, y en el año 323 cayó ante los egipcios. En general, los judíos tuvieron un buen trato durante esos reinados. Adoptaron la lengua griega y gran parte de las costumbres y modales griegos, llegando a traducir el Antiguo Testamento al griego durante su estadía en Egipto. Dicha traducción, la Septuaginta, se extendió y aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento. La ley judía y el sacerdocio, aleluya, permanecieron casi intactos hasta que Antoquio el Grande de Siria conquistó a Israel en el año 204. Él y su sucesor Antoquio Epifanes persiguieron a los judíos y comercializaron el sacerdocio. En el año 171 Epifanes profanó el lugar santísimo. Esta profanación provocó un levantamiento de Judas Macabeo, de la línea sacerdotal de Aarón. Y en el año 165 los judíos recuperaron Jerusalén y purificaron el templo. Sin embargo, aleluya, la lucha entre los judíos y los sirios siguió hasta que los romanos tomaron el control de Israel en el año 63. Y cuando Pompeyo entró en el lugar santísimo, entró escandalizando y enfadando de nuevo a los judíos. En el año 47, César nombró a Antípatro, un descendiente de Saúl, procurador de Judea. Y Antípatro después nombró a sus dos hijos como reyes de Galilea y Judea. Pero algo se está cocinando. Al inicio del Nuevo Testamento, el hijo de Antípatro, Herodes el Grande, descendiente de Saúl, era rey, y el sacerdocio tenía motivos políticos, no era de la línea de Aarón. La política también tuvo como resultado el desarrollo de dos grandes grupos, los saduceos y los fariseos. Los saduceos estaban a favor de las actitudes y prácticas liberales de los griegos. Solo respetaban la Torá en cuanto a la religión, pero como la mayoría de los nobles no creían que Dios debía participar en el gobierno de la nación, error garrafal. Una de las importancia de un país es que le puedan dar lugar a Dios, porque donde Dios está, las cosas salen bien. Donde Dios está, hay paz. Donde Dios está, no falta nada. A su nombre. Al inicio del Nuevo Testamento, el hijo de Antípatro, Herodes el Grande, descendiente de Saúl, era rey, y los sacerdotes tenían motivos políticos, no era de la línea de Aarón. Los fariseos eran fanáticos, conservadores, que con la ayuda de los escribas desarrollaron la ley religiosa a tal punto que las preocupaciones y el bienestar de la gente no tenía sentido. Además, las sinagogas, los nuevos lugares de culto y actividad social aparecieron por todo el país, y los asuntos religiosos y civiles fueron gobernados por los sanedrines menores y mayores. El sanedrín mayor estaba compuesto por un sacerdote principal y otros 70 miembros que impartían justicia, a veces con 39 latigazos impartidos con todas las fuerzas. Varias profecías, aleluya, se cumplieron entre la época de Malaquías y la venida del Mesías.
incluyendo los 2300 días de la profanación entre el año 171 y el año 165, Daniel 8:14. Sin embargo, el pueblo no aprovechó ni las profecías cumplidas, ni los 400 años que se le dieron al pueblo para estudiar las escrituras, buscar a Dios según el Salmo 43 y 44 y prepararse para la llegada del Mesías. De hecho, esos años dejaron ciega y sorda la nación, hasta el punto de que la mayoría de los judíos no podían ni siquiera pensar en el concepto de un Mesías humilde, según Zacarías 9:9, que dice: alégrate, aleluya, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aleluya. A su nombre. Quiero llegar donde quiero llegar, si el tiempo me da. En Isaías capítulo 6, verso 8, está el profeta, aleluya, llamado Isaías, y está en el templo y dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y el verso 9 dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Endurezad el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, y ni se conviertan y haya para él sanidad. ¡Wow! Queremos que la palabra de Dios en esta noche abra el entendimiento. Queremos que la palabra de Dios abra el oído. Y queremos que la palabra de Dios traiga sanidad a esta gente en esta convención. Ahora, ¿por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios no responde? Quizás ahora mismo te estás preguntando precisamente estas cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios permanece en silencio es porque Él está obrando de manera que no te imaginas, para bien de tu vida y de los tuyos. Seguramente te has preguntado qué pasó entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. Durante 4 siglos Dios permaneció callado ante su pueblo Israel. Los judíos tuvieron que soportar 400 años de silencio de parte de Dios. Ningún profeta trajo algún mensaje para el pueblo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Simplemente Dios dejó de hablar, aleluya, con ellos, porque algo más grande estaba por suceder para toda la humanidad. Algo se estaba cocinando y era la llegada del Salvador, aleluya. Ahora los 400 años de silencio, el período intertestamentario, es el lapso de la historia en la que Dios dejó de comunicarse con su pueblo. Es el tiempo entre la liberación del cautiverio babilónico y la venida de Jesucristo. De hecho, uno de los últimos profetas al que Dios le habló fue Malaquías, a quien le dio un mensaje de confrontación por los pecados del pueblo y los llamó a restaurar su comunión con Dios. Pues ya habían sufrido las consecuencias de la desobediencia, el cautiverio, y sin embargo seguían alejando del Señor y no tomaban en cuenta su palabra con sinceridad. Nosotros no podemos estar obligando a nadie, pero sí le enseñamos la palabra de Dios.
y es el deber de cada uno de los que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, que vivan y obedezcan la palabra de Dios. La única manera que tú tengas vida, la única manera de que tú tengas paz, la única manera de que te vaya bien es que usted obedezca la palabra de Dios. Oh, aleluya, gloria a Dios, a su nombre. De hecho, uno de los últimos profetas que Dios le habló fue a este varón. Amén. ¿Sabe una cosa? Fue un mensaje de confrontación por los pecados del pueblo y los llamó a restaurarse. Amén. Y sin embargo seguían alejándose y alejando del Señor. No tomaban la palabra de Dios en serio. Esto es triste. Durante ese tiempo sucedieron muchos cambios en el pueblo de Israel y en la historia de la humanidad. Según datos históricos, podemos afirmar que 3 imperios fueron los que predominaron en estos años. Número 1, el imperio persa, aproximadamente del año 539 al año 332. Número 2, el imperio griego, del año 331 al año 63 antes de Cristo. Y número 4, el imperio romano, que comenzó en el año 62 y que llegó mucho después del año 70. En esos años Dios estaba obrando tras bastidores en la historia del mundo entero. Aunque no habla de forma audible a sus profetas, Él estaba preparando el escenario para la venida del Salvador del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama tanto. Voy a decirle a un amigo en esta noche: Dios te ama más de lo que tú piensas. Pero el diablo también te odia más de lo que tú piensas. Pero tú tienes que hacer una elección, esperando una respuesta de Dios. ¿Cuántos vinieron buscando una respuesta en esta convención? En el periodo intertestamentario, los israelitas fueron liberados de los, aleluya, de los 70 años del cautiverio babilónico. Pero luego comenzaron a sufrir por estar bajo el imperio de diferentes, aleluya, el poderío de diferentes imperios. Primero fueron gobernados por el imperio pérsico, luego fueron invadidos, influenciados por los griegos y después por los romanos. En medio de las circunstancias, el pueblo de Dios trataba de rescatar, aleluya, las leyes divinas y seguirlas al pie de la letra. Sin embargo, Dios seguía en silencio. Allá por el año 204 fueron oprimidos por un rey sirio, Antíoco, quien destruyó su templo, el que Nehemías había construido, y ese templo fue dedicado a Zeus. Más tarde, en el 1966, en el 167 al 63, surgió el grupo de los macabeos con el fin de defender y retomar el templo de Israel por el celo que ellos tenían por la ley de Moisés. Aleluya. ¿Cuántos todavía tienen celo por la doctrina? ¿Cuántos todavía tienen celo por la santidad? Aleluya. ¿Cuántos todavía tienen celo por el nombre que es sobre todos los nombres? Aleluya. Todo esto era realmente un caos para los judíos. Esperaban ansiosamente al Mesías que Dios había prometido a su pueblo. En medio del silencio, Dios estaba preparando una sorpresa para la humanidad. Muchas veces creemos, al igual que Israel, que Dios no está obrando, que Dios calla y se aleja de nosotros. Sin embargo, Dios estaba preparando el terreno para la llegada del evangelio a toda la tierra. Aleluya. Todas estas culturas que imperaban en aquellos años se fueron expandiendo de tal manera que los judíos comenzaron a dispersarse. Eran judíos de la diáspora.
También surgieron las sinagogas en aquellos años de silencio, porque los judíos se formaban en grupos de 10 cabezas de familia como mínimo, y se reunían en casas o en lugares especiales para leer y memorizar las escrituras, conservando así tradiciones y leyes judías. Quizás hoy, aleluya, está dudando de que Dios ha escuchado tu ruego y aún no hay respuesta. Quiero animarte a que sigas confiando en que Dios está orando, aun cuando tú no lo ves, y a pesar de que no escuchas su voz, Él está obrando en bien para ti. Recuerda que Dios permanece fiel a sus promesas y en su tiempo obrará de acuerdo a su plan. Aleluya. Bendito y alabado sea Dios. Para Dios no existe un retraso de tiempo. Él desea fortalecer tu fe y que desarrolles paciencia. Aprender a esperar en el Señor no es fácil. Implica muchas cosas que moldean nuestro ser. Pero recuerda que al final la respuesta de Dios vendrá. Quizás hoy estás viviendo tus 400 años de silencio, al igual que Israel. Aunque todo parezca desvanecerse en tu vida, recuerda que hoy Dios sigue obrando a tu favor. Quiero dejarte este pasaje de Isaías 40:27. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Él crió los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay que lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, correrán, caminarán como las águilas. Algo más. En esos 400 años del silencio, el diablo hacía de las suyas. La población cayó en decadencia espiritual y no había visión de Dios en el pueblo. Las aldeas se llenaron de enfermos de todo tipo. La medicina había agotado sus recursos para tal situación. Enfermos por todas partes. Y no solo eso, sino que los demonios comenzaron a hacer estragos, a poseer a las personas, atormentándolas de diferentes maneras. Los que hablan de Dios perdieron su norte. Iban a la sinagoga, hablaban un poco de la ley de Moisés y oprimían al pueblo con su religión barata. Y a los que podían sacarle el dinerito, se lo sacaban. Guárdanos, Señor. ¿Sabes qué? Unos sinvergüenza con atuendo de religioso, sin poder ni gloria. Amén. Ofrecen cielo, pero no tienen cielo. Amén, están muy alejados del cielo. Hoy se predica el mensaje de la prosperidad. No es malo tener un carro nuevo. No es malo tener la casa bien amoblada y bien bella. No es malo cargar $10,000 en el bolsillo. No es malo, eso no es malo, aleluya. Pero la prosperidad sin la salvación de nada vale. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo pero perdiera su alma? No tengo millones, pero tengo a Cristo. Aleluya, bendito sea su nombre. El nombre de Jesús de Nazaret ha sido invocado sobre mi vida para la salvación de mi alma. Otra cosa, el templo lo habían convertido en un mercado. Donde antes se celebraba el culto al Dios verdadero, ahora es un comercio, una depravación. Tremendo eso, pero Dios está cocinando algo. A su nombre sea la gloria. Las profecías están por cumplirse. Amén, lo que Isaías dijo. Y en el Evangelio, según San Lucas, aparece la palabra de Dios hermosa y gloriosa. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. ¿Sabe? Dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Desposar en la Biblia, en el contexto bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, desposar tenía una connotación aún más profunda. El desposorio era un compromiso vinculante, casi equivalente al matrimonio en sí mismo. La rotura del desposorio se consideraba una grave ofensa comparable al adulterio. Amén. El ejemplo más conocido es el de María y José. Relata que María estaba desposada cuando quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. La situación de María era muy delicada, ya que el desposorio la vinculaba legalmente a José, y un embarazo fue de esta unión. Desde esta unión podía tener graves consecuencias. La decisión de José no podía esperar. Él se decepcionó. Él dijo: ¿cómo es esto? Que esta mujer me engañe, si yo lo he dado todo, le he amado, la he respetado, y ahora sale con este embarazo. Aleluya. ¿Quién sabe por qué me engañó, con quién me engañó? Pero José la amaba, y cuando usted ama no hace daño, cuando usted ama no es vengativo, cuando usted ama no guarda rencor. A su nombre sea la gloria, porque el amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta. Hay cosas que no hieren en la vida, pero hay que saber perdonar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos perdonan a su hermano? Si usted no quiere que lo ofendan, le tengo una noticia. Si usted no quiere que lo ofendan, si usted no quiere que se metan con usted, muérase. Mientras que estamos vivos, la única manera que no hablen de usted es que usted esté muerto. Mientras usted vive, van a hablar suyo. Si lo hace bien, lo hace bien. Si lo hace mal, lo hace mal. No estamos para complacer a la gente, pero sí para hacer la voluntad de Dios. Oh, aleluya, gloria al Señor. Cuando José pensó eso, tuvo que Dios actuar. José, ¿qué pasa? No temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Además, ese embarazo no es como los otros embarazos. Yo he respetado eso. Eso es suyo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre sea la gloria, porque Dios tiene planes y Dios actúa por caminos que no entendemos y hace cosas que quedamos sorprendidos. Y entró el ángel en donde ella estaba y dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensando que esas salutaciones serían estas. En la Biblia, la palabra salve tiene dos significados principales, ambos relacionados con el saludo y la reverencia, como el saludo similar a hola o alégrate, y número dos, como una expresión de admiración y respeto hacia la realeza. Quiero que le digas a alguien: te traen buenas noticias, dígale. Aleluya, te traen buenas noticias. Quizá no esperabas que fuera hoy, pero Dios ha venido a visitarte. No todo está perdido. Hay un milagro esta noche. A su nombre sea la gloria. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
muchas mujeres habían, pero María había hallado gracia delante de Dios. No importa cuántos estén a tu alrededor, si tú has hallado gracia si tú has hallado gracia delante de Dios, Dios te dará lo que tiene que darte. Aleluya, alabanza. Así que no te preocupes, no te preocupes, no te desesperes. Aleluya. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Diga conmigo, Jesús es grande. Vamos, vamos, cántalo. Jesús es grande. Vamos, repítelo. Hazle una canción, hazle una canción. Vamos, hazle una canción. Hazle una canción. Mi Dios es grande. Él es grande. Él es poderoso. Estoy diciéndoles en esta tarde que Dios es grande. El nombre de Jesús es grande. Es grande, es grande, es grande. Él es grande. Hermano Saldarriaga, Él es grande. El nombre de Jesús es grande. Se habla de Alejandro el Grande, pero solo un nombre. El nombre de Jesús, solo 5 letras. Aleluya, pero es un nombre poderoso que salva, que sana, que restaura, que da vida, que da gozo. Está aquí. Está aquí ahora. Está llenando con el Espíritu Santo ahora. Comienza a hablar en otras lenguas. Vamos. Según el Espíritu te dé que hables. Yo no sé por qué estás triste. Él es grande, pastores. Él es grande, mi presidente. Él es grande. Jesús es grande. Él es grande. Él es grande. Él es grande. Nombre, sobre todo nombre. Jesús es grande, digo. Jesús es grande. Jesús es grande. Él es maravilloso. Está aquí. Él está aquí. Él está aquí. ¡Vive! ¡Vive! Oh, si esta iglesia se pudiera conectar con esta palabra. Mi tesorero, mi Dios es grande. El diablo en esos 400 años de silencio había hecho de las suyas.
Pero todo tiene su tiempo. Y los gigantes duran hasta que los enanos se levantan. Y los fuertes duran hasta que los cobardes toman decisiones. Aleluya. Nació Jesús. Nació Jesús. Y el reino de las tinieblas comenzó a temblar. Comenzó a temblar el reino de las tinieblas. Comenzó a temblar el reino de las tinieblas. Nació Jesús. A los 8 años ya estaba predicando en el templo. Con sabiduría. Primer milagro que hizo fue ese. Limpiar el templo. Porque Jesús quiere que nuestro templo esté limpio. Es importante que nuestro pastor, yo me convertí al Señor para ser salvo. El norte está allá arriba. Las cosas terrenales son pasajeras y pasan, pero la salvación es eterna. Y no la perdamos por nada del mundo, pastores. No perdamos esto por nada del mundo. Hay poder en el nombre de Jesús. Y Jesús llegó al templo. Y cuando llegó al templo, ¿sabe qué encontró? Vendiendo, cambiando moneda. Amén, haciendo trueques en el templo de Dios. ¿Quién dijo que el templo de Dios es para hacer trueques, para convertir la casa de Dios? ¿En qué dijo Jesús? En cueva de ladrones. Hay un mal testimonio entre la gente. Y habla de los pastores. Y habla de la iglesia. Y nos unen a todos, hermano Carlos. Y nos quieren meter en el mismo saco. Los pastores ladrones, no. Habemos pastores temerosos de Dios. Habemos pastores que guardamos la grey de Dios. Habemos pastores que le predicamos la palabra de Dios. Está bien los diezmos, pero yo tengo gente que no diezma y los amo más. Pero Jesús tuvo que sacarlo y no lo sacó con consejito. Por favor, ¿será que tienen la amabilidad de salir? No, porque hay momentos donde el amor de Dios se tiene, pero hay momentos que sale ese furor. Y para eso hay que agarrar látigo. ¿Sabe que no le gusta a la gente? El látigo. Pero la Biblia dice que la vara es para la espalda del necio. Y agarró el látigo y empezó y lo sacó a correa de aquel lugar. Amén. Y santificó. Bendito y alabado sea su nombre. Y comenzó a temblar. Y comenzó a temblar. Amén. Aleluya. El tiempo se está yendo. Aleluya. Pero quiero decirles algo. Comenzó a temblar el reino de las tinieblas. Por allá había un hombre leproso. La lepra se había apoderado del hombre. Lo excluía del pueblo, de la familia. Y tenían que sacarlo. Aleluya. A un leprosorio, a un sitio apartado. Y según solo Dios podía sanar la lepra. Cuando Jesucristo iba caminando, salió un hombre leproso, 1:40 de Marco, con esta expresión: Jesús, si quieres, si quieres, si quieres. Yo no sé quién está en la droga ahora. Yo no sé quién está sumergido en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, en brujería. Yo no sé quién está, aleluya, a punto quizás tan desesperado de quitarse la vida. Pero Jesús quiere salvarte. Jesús quiere, Jesús quiere. Si quieres puedes sanar. Y Jesús le dijo: si quiero, porque Él quiere. Si quiero, si quiero, si quiero. Y sabe que dice la palabra de Dios, que lo tocó y la lepra desapareció. Y le dijo: no vayas a decirle a nadie de esto, ¿oíste? Es un secreto entre tú y yo. Pero lo que Dios hace en nosotros no tiene secreto. Todo mundo tiene que saber cuán grandes cosas. Póngase de pie, iglesia.
respeto en algún retiro, si me lo permiten, aleluya, en alguna otra parte. Pero estamos respetando el tiempo. Pero nació el Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. No quiero soltar este micrófono sin aprovechar la oportunidad. ¿Habrá alguien aquí entre el pueblo que quiera entregar su vida a Jesús? Que levante la mano donde está, y si alguien lo está haciendo, usted prende el celular, la luz, y lo muestra para que nosotros oremos. Eso, allá hay uno, hay dos, alguien más, mueva el celular. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aleluya. Por allá 10, 11, 12, 13, gloria al Señor. 14, 15. Amén, aleluya. Ahora la iglesia levanta las manos por ellos. Usted que está cerca, ponga las manos sobre ellos en el nombre de Jesús. Voy a pedir a mi obispo presidente que haga esta oración de salvación en el nombre de Jesús por usted. Al que el Hijo libertare será verdaderamente. Amado Dios del cielo, amado amigo que entrega su corazón al Dios del cielo, diga en esta noche: Señor Jesús, vengo ante ti para entregar mi alma, mi corazón a ti, Dios del cielo. Encomiendo mi vida a ti, Señor, y prometo servirte en esta iglesia, perseverar hasta el día de tu venida, Señor, guardar los principios de tu palabra en tu nombre santo. Me rindo ante ti y entrego mi corazón. Señor Jesús, recibe este corazón de toda alma que está allá en las gradas, Señor, y que por la limitación, Dios mío, Señor del cielo, no pueden venir hasta este santuario. Pero, Señor, recibe ese corazón de esas almas en esta noche, en tu nombre santo. Inscribe su nombre en el libro de la vida, mi amado Jesús. Amén.